¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina. Recuerda que cada miércoles voy a subir nuevo contenido para que estés atento o atenta a este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con toda la actitud los saluda el profesor Dopamina y el día de hoy vamos a hablar acerca de las inteligencias múltiples. Si bien hay que saber que todos los seres humanos tenemos distintas formas de aprender. Hay quienes somos más visuales, otros somos más auditivos y otros somos más kinestésicos. Es cierto que tenemos un poco de cada una de ellas, pero tenemos una más desarrollada. Ahorita en las escuelas, pues muchos niños tienden a mostrar este tipo de aprendizaje. Los maestros tenemos que saber identificar qué tipo de canal de aprendizaje tienen nuestros alumnos para poderles dar una mejor enseñanza, ya que de lo contrario queremos tener un método muy cuadrado en el sistema educativo y creemos que todo nuestro método de enseñanza aplica para todos. Es como en la terapia, no podemos decir que todos los pacientes son para nosotros. Nosotros, los psicólogos, tenemos nuestros enfoques, nuestra forma de trabajar y a veces los pacientes pues no encuadran con nuestra forma de trabajo. Lo mismo pasa también en la enseñanza. Tenemos que aprender a conocer a nuestros alumnos. Y al hablar de inteligencia, no me refiero a conocimiento teórico, que así lo asocia mucha gente. Entre más conocimiento teórico tiene una persona, que dicen, esa persona es muy inteligente, cuando en realidad la inteligencia es la capacidad de resolver problemas de una forma rápida y eficaz. Es parte de la adaptación, diría Charles Darwin, que la inteligencia vendría siendo esa capacidad para poderte adaptar al medio ambiente. Vamos a ver diapositivas y vamos a ver este tema. Vamos a ver las inteligencias múltiples de Howard Gardner, una parte que ha permitido un gran desarrollo en el campo educativo, también en el campo laboral, en el campo clínico, porque nos permite ver que las personas, todos tenemos nuestras capacidades de aprender de forma diferente, de forma constructiva, y que éstas se van formando desde la etapa temprana, dependiendo la estimulación. Todos tenemos un poco de todas, nada más que hay unas que están más desarrolladas que otras, y aquella que está más desarrollada está más potencializada. Acuérdate, no se puede juzgar a un pez por su habilidad para trepar árboles. Cada persona tenemos nuestras propias capacidades y de ahí nacen nuestras habilidades, dependiendo del ambiente, la estimulación y cómo nosotros llevamos a cabo este proceso. Por eso la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos interrelacionados entre sí. Quiere decir que hacemos uso de todas las inteligencias, pero repito, tenemos algunas que están más desarrolladas que otras. Pero ¿de dónde surge la parte de lo que son las inteligencias múltiples? Pues esta teoría surge en 1983 por nuestro estimado Howard Gardner. Él era profesor de la Universidad de Harvard, y pues bueno, él define que hay muchos tipos de problemas que resolver. También hay muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar y aplicar a la resolución de los mismos. Y bueno, ¿qué era lo que les decía? ¿Qué es inteligencia? Lo repito nuevamente, que es la capacidad de resolver problemas de una forma rápida y eficaz. Capacidad de adaptarse ante una situación. Pero tenemos que Gardner nos da otra definición. Nos dice que la inteligencia no es única, inmutable, sino que es múltiple y capaz de seguirse desarrollando a lo largo de la vida. Él partió de la idea de que todas las personas tenemos capacidades distintas y que todos aprendemos de forma diferente, que era lo que les mencionaba en un inicio de la presentación. Y como tenemos distintas inteligencias, las podemos desarrollar gracias a la práctica, unas más que otras. Una cosa es la capacidad y otra cosa es la habilidad. Por ejemplo, tú tienes la capacidad para manejar un coche,
Todos tenemos la capacidad, si tenemos dos manos, si tenemos dos ojos para poder guiarnos y dirigirnos, tenemos la capacidad. Pero ya una vez que lo haces con la práctica, que comienzas a hacerlo de manera constante, se convierte en habilidad. Esa es la diferencia entre capacidad y habilidad, que la capacidad viene impuesta por la parte innata, por la parte biológica, y la habilidad ya viene siendo algo de aprendizaje, algo de práctica, algo que se desarrolla. Entonces, para que estas inteligencias se desarrollen, tiene que corresponder también con una habilidad innata, algo que ya viene dentro de nosotros y bueno, que se localice en una parte del cerebro, porque en caso de que se dañe alguna estructura cerebral, podemos llegar a perder esa capacidad. Incluso vamos a ponerte un ejemplo, si tú tienes un daño en las áreas del lenguaje, Broca o Warnick, pues se te va a dificultar tener la inteligencia lingüística, por ejemplo. Hay que también ver que la inteligencia que se va a desarrollar tenga una función social, que sea sistematizada y que pueda resolver problemas del grupo social o que sean apreciados por el grupo. Vamos a ver que Gardner define varias inteligencias, entre ellas la lingüística, la kinestésica, la lógica matemática, la interpersonal, la musical, la visual, la intrapersonal y la naturalista. Hay una inteligencia que se agregó que fue la espiritual, que no tiene nada que ver con religión, porque luego asocian espiritualidad con religión y nada que ver. Espiritualidad es otra cosa. Aunque Gardner no la desarrolló, también algunos teóricos la agregan dentro de las inteligencias. Ahorita vamos a irlo viendo para allá. Hay muchos libros que hablan sobre este tema, agregan la inteligencia espiritual cerca de la inteligencia naturalista, pero todavía hay mucha información que se necesita para poder tener un marco teórico más amplio acerca de esta. Vamos a empezar con la lógica matemática. Quiero decirte que el mejor canal de aprendizaje para poderla desarrollar, para poderla potencializar, es de los 0 a los 10 años. Aunque las podemos desarrollar a lo largo de la vida, podemos tener la práctica, pero recuerden que no hay ninguna mejor etapa que la niñez para poder aprender, para poder absorber información, para poder generar habilidad. Ya lo he repetido en otros videos anteriores. El cerebro no crece tan rápido como lo hacen los primeros 3 años de vida. Crece de una manera sorprendente y nosotros le llamamos intervención temprana a todos los métodos que utilizamos para potencializar las capacidades de un niño antes de los 6 años. Y bueno, recuerden que todos tenemos plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida, pero tiene mayor peso, mayor auge en los primeros años de vida. Por eso, la mejor ventana para esta inteligencia es de los 0 a los 10 años. Y son personas que tienen la capacidad para trabajar con números, figuras geométricas, hacer cálculos, resolver problemas matemáticos, trabajar con información simbólica, abstracta y razonar mediante el pensamiento lógico. Generalmente, no voy a decir que todos son así, pero son personas que tienden a tener trabajos relacionados con las ciencias exactas, científicos, matemáticos, contadores, analistas, porque en ellos predomina más la actividad hemisférica del lado izquierdo. Por eso hay que ver que este tipo de niños, personas, hacen cálculos matemáticos con rapidez, comprenden los procesos matemáticos y se distraen pensando en la solución más que en el problema. Buscan la explicación racional de las cosas, les gustan los juegos de ingenio, razonan de forma inductiva y deductiva, o sea que de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Tenemos aquí un ejemplo de Marie Curie. Ella fue destacada física y química. Ella recibió 2 premios Nobel, chicos, y fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. A los 4 años, ella tuvo una afición natural por la lectura. Su principal talento consistía en trasladar fenómenos naturales a explicaciones abstractas, lo que le permitió ser pionera en el campo de la radiactividad. Entonces, bueno,
Tenemos la inteligencia lingüística. El mejor canal para poderla potencializar es del primer año de vida a los 10 años. Son personas que tienen la capacidad para expresarse a través del lenguaje hablado y escrito, se comunican con claridad, tienen 4 componentes: hablan, escuchan, leen y escriben. Tengo bien desarrollada esta inteligencia. Suelen disfrutar mucho de la lectura, emplean adecuadamente el lenguaje oral y escrito y les encanta el debate de ideas. Estas personas se relacionan comúnmente como escritores, poetas, periodistas, oradores, entre otros. También en ellos predomina más la parte hemisférica del lado izquierdo. Hay mayor actividad en esta área. Por eso disfrutan de la lectura y la comprenden. Se expresan correctamente cuando hablan y escriben, subrayan en el texto las ideas importantes, crean cuentos, novelas, historias, chistes, escriben en su diario y les gusta intercambiar puntos de vista con los demás. Aquí está, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue destacada escritora mexicana, una gran representante en las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Fíjense, a los 3 años de edad aprendió a leer y escribir y a los 8 años escribió su primera loa. Su talento consistió en la lectura de diferentes géneros como la poesía y el teatro. Tenemos lo que es la inteligencia visual espacial. Aquí su mayor canal de aprendizaje para potencializarlo es de los 5 a los 10 años. Esta es la habilidad que tienen las personas para percibir una forma, un objeto, reconocer una transformación de un elemento a otro, reconocen objetos, caras, escenas y observan detalles específicos. Ellos generalmente les puede llamar la atención ser pilotos, marinos, escultores, pintores, arquitectos, entre otros, porque tienen mayor predominancia hemisférica de actividad en el lado derecho del cerebro. A estas personas les gusta trabajar con imágenes, se les facilita armar y desarmar objetos, tienen excelente percepción visual, recuerdan más rostros, imágenes, formas que la información escrita. Por eso tienen muy buena orientación y siguen los mapas fácilmente. Vean aquí a Frida Kahlo, ella se caracterizó por representar las imágenes que ella misma configuraba con su imaginación a través de su extraordinaria percepción y expresaba en imágenes los detalles de su sufrimiento, si es que ustedes conocen la vida de esta persona. Tenemos la inteligencia musical. Su mayor canal, su ventana de oportunidad es de los 3 a los 10 años y es la capacidad que tienen las personas para captar sonidos, ritmos, tonos del medio ambiente y de los instrumentos musicales. Los trabajos que tienden a elegir son de ser compositores, directores de orquesta, escritores musicales, críticos musicales, cantantes, bailarines, entre otros, porque también tienen una mayor predominancia de conectividad del lado derecho de nuestro cerebro. Estas personas tienden a distinguirse por interpretar e inventar piezas musicales, tienen muy buen tono de voz y perciben los sonidos útiles, tararean alguna melodía, mueven con ritmo alguna parte de su cuerpo mientras trabajan y aprenden a tocar uno o más instrumentos con mayor facilidad. Aquí tenemos a María Callas. Ella es la más famosa cantante de ópera del siglo XX, que desde pequeña tuvo un carácter determinante. Acuérdense que es muy importante la actitud y un carácter que sea determinista. Su interés por cantar la llevó al éxito a pesar de no tener el apoyo de sus papás, ya que su primer talento era transmitir una gran emotividad, una gran emotividad a través de su voz. Tenemos la inteligencia kinestésica corporal, que esta su ventana de oportunidad es desde el nacimiento hasta los 6 años. Cuando digo ventana de oportunidad, quiero decir que es la mejor año, mejor etapa para poderlo desarrollar, para poderlo potencializar, para poderlo explotar. Repito, no me refiero a que ya no lo puedas hacer de grande, solamente que se hace más difícil
Aquí hay que aprovechar las ventanas de oportunidad en el que el cerebro se está moldeando, está captando la información y le es más fácil apropiarse de esta habilidad. Ya, hice comercial. En esta inteligencia, pues es la capacidad de controlar, coordinar, expresar a través del cuerpo de una manera extraordinaria, pues prácticamente el aprendizaje, porque el cuerpo se convierte en un instrumento de aprendizaje. ¿Cómo lo hace? A través de la expresión. Percibe las texturas, los aromas, los sonidos de manera específica. Lo vemos en personas que se dedican al atletismo, bailarines, cirujanos, artesanos, entre otros, ya que su predominancia hemisférica tiende a ser la corteza motora primaria, que se encuentra en el lóbulo frontal, y ambos hemisferios, en la parte analítica y sintética, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ya que son personas que aprenden mejor cuando está implicado el movimiento corporal, son dramáticos en sus expresiones, como el profesor Dopamina. Son buenos en actividades físicas como el baile, el deporte, les gusta tocar las texturas y necesitan estar en constante movimiento para aprender. Les cuesta estar sentados o callados. Aquí es un gran problema porque hay maestros o padres que confunden al niño kinestésico con el niño con TDAH. Y eso es un gran error porque hay que entender que estos niños aprenden a través del movimiento, no se pueden quedar quietos porque, repito, su cuerpo es su instrumento, necesitan estar activos y no hay que confundirlos con el niño TDAH porque para este trastorno se requiere varios criterios y acuérdate que un síntoma no hace trastorno. Tenemos aquí a Ana Pavlova. Ella fue una famosa bailarina de ballet que a inicios del siglo XX manifestó estas habilidades desde muy pequeña. Se destacó por su gran expresión y perfección corporal, lo que le dio fama internacional. Tenemos la inteligencia interpersonal. Esta se puede trabajar desde el nacimiento hasta la pubertad. Es un canal de oportunidad. Es la capacidad de conocer, de influir en las demás personas para comprender los pensamientos, los sentimientos, las conductas, las necesidades, los intereses, así como captar el estado de ánimo de las personas, compartirlos y apoyarlos. Es la capacidad sorprendente para relacionarte con los demás. Te adaptas al entorno, eres empático, eres compasivo con la gente. Lo vemos en los actores, políticos, vendedores, docentes, entre otros. Hay mayor actividad cerebral en la parte frontal de nuestro cerebro, ya que estas personas observan los gestos, conductas, movimientos de las personas con las que interactúan. Tienen valor para enfrentar situaciones, resolver problemas, expresar puntos de vista, tienen habilidad para hablar en público, son populares, queridos y aceptados, comprenden las necesidades y actitudes relacionadas con los demás. Aquí tenemos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, que ella fue una monja católica que fundó una congregación religiosa que ella mostró habilidades para comprender y ayudar a los demás. Su talento era ser mediadora para evitar conflictos y logró el apoyo de su pueblo para la resolución de estos. Tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta se da también su ventana de oportunidad desde el nacimiento hasta la pubertad, que bueno, es una inteligencia muy importante porque radica para nosotros, que es la capacidad de conocerse a uno mismo. Bien lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Es el aspecto de la vida emocional, las propias fortalezas y debilidades, intereses íntimos, capacidades y talentos personales que nos habitan y dan forma. Sé que nos lleva mucho tiempo conocer esta parte, pero fíjense, su mejor ventana de oportunidad, nacimiento a la pubertad, el conocimiento de nosotros, de cómo manejamos nuestras emociones, de qué fortalezas tenemos. Algo que en lo personal te puedo compartir y me ha llevado también tiempo y lo he aprendido con mi maestría y todo eso, es aprender a identificar mis fortalezas. Porque ya una vez que las identificas, te ayuda mucho a desenvolverte en muchos aspectos de la vida.
Lo vemos en personas que se pueden dedicar a la teología, a la filosofía, a la psicología, a la pedagogía, entre otros, porque tienen una muy buena actividad cerebral en el lóbulo frontal. Son personas que tienen una estructura y se plantean metas, disfrutan de estar solos. Eso es algo bien importante. Fíjate, disfrutan de estar solos, evalúan sus habilidades y desventajas para adecuar y controlar su comportamiento, observan, meditan, analizan, reflexionan continuamente, les gusta escribir lo que piensan, lo que creen, observan y disfrutan. De hecho, ahorita que estoy dando este tema, me estoy haciendo todavía más consciente de qué inteligencias tengo más desarrolladas, porque acuérdate, no tenemos solamente una, tenemos de varias, aunque sí tenemos unas más desarrolladas que otras. Aclaro. Aquí tenemos a Liz Menier, la cual ella como meta personal decidió dedicar toda su vida a trabajar por y para la ciencia. Ella describió los radiactivos base para el desarrollo de la bomba atómica. Su carácter meditativo y sus firmes convicciones en contra del uso nuclear la llevó a ser excluida del premio Nobel. O sea, fueron más sus principios. ¿Por qué? Porque era parte de conocerse a sí misma. Le importó más sus valores, más ella misma. Tenemos la inteligencia naturalista, que esta se puede, su ventana de oportunidad entre los 3 a los 10 años, que se manifiesta a través de un comportamiento y respeto hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, por ser un espacio de desarrollo, sobrevivencia y convivencia. Por eso lo decía, no nada más se trata de conectar con personas, se trata de conectar con la naturaleza, porque también la naturaleza es un ser vivo. Son personas que generalmente se pueden dedicar a trabajar al campo, a la botánica, a ser ecologistas, paisajistas, entre otros, porque en ellos predomina generalmente la actividad en ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Personas que coleccionan objetos como plumas, hojas, caracoles, les gustan los libros y documentales sobre la naturaleza, les fascinan los misterios del universo, que a mí me encanta leer y ver sus cosas del universo. Destacan por también el gusto por cultivar plantas, cuidar animales, les preocupa el cuidado del medio ambiente, buscan tener contacto con rocas, mares, lagos, etcétera. La horticultura, por ejemplo, ellos detestan el maltrato y el abandono de animales. Y bueno, tenemos aquí a Rachel Carson, que ella a través de la observación de los efectos que tenían los pesticidas sobre la vida silvestre, tiene una obra titulada La Primavera Silenciosa, con la cual tuvo una gran influencia para la conciencia ambiental, ya que su principal capacidad fue el amor por la naturaleza. Y bueno, tenemos la inteligencia espiritual, que bien les digo, no fue del todo descrita o no lo mencionó Howard Gardner, pero se ha estado incluyendo dentro de, porque espiritualidad no es lo mismo que religión. Acuérdate que hay gente muy espiritual que no son religiosas y gente que es muy religiosa y no tiene nada de espiritualidad. Todavía falta mucho para poder hablar de este tema. Incluso aquí es donde podemos hablar de otras cuestiones, de sabidurías, de algo trascendental, de algo transpersonal, porque la inteligencia espiritual es la capacidad del ser humano para plantearse quiénes somos, por qué venimos, estuvimos aquí, qué nos va a ocurrir. Se caracteriza por estar en la búsqueda del sentido de la vida, reflexionar la realidad, el asombro, el sentido de pertenencia al todo, como algo holístico. Lo podemos ver en personas que se pueden dedicar a la teología, hay creyentes, filósofos, entre otros, porque hay una mayor actividad en el lóbulo frontal. Estas personas comprenden que lo trascendente es el perdón, la gratitud, la humildad y la compasión. ¿Qué fortalezas tan más grandes? El perdón, pues prácticamente radica en el lóbulo frontal. El perdón te permite sanar. El perdón te libera serotonina, oxitocina, al igual que la gratitud, dar gracias por lo que tienes, por lo que eres. Se ha demostrado que son más felices. La humildad, saber hasta dónde están tus límites y también la compasión, que es un nivel más elevado a la empatía.
Cumplen promesas entre lo propio y lo adecuado, renunciando a causar un daño innecesario. Se distinguen por sus propios principios personales y sin afectar a los demás. Se cuestionan constantemente el por qué y para qué de la vida y del mundo y utilizan recursos como la oración, que también hay estudios que hablan sobre que la oración tiene efectos muy benéficos a nivel cerebral, la solidaridad, la meditación, la paz para solucionar problemas y el altruismo. Aquí tenemos a Rigoberta Menchú, que ella fue pues prácticamente víctima de muchas injusticias en su infancia y juventud. Creció con una gran aspiración de justicia social para los campesinos, por lo que inicia su campaña pacífica bajo la ideología del cristianismo para defender los derechos humanos de los indígenas. Por eso fue considerada una guía espiritual y reconocida por el Premio Nobel de la Paz en 1992. Vean qué tan interesantes son las inteligencias múltiples. Hay que saberlas identificar, saber con cuál tenemos mayor habilidad. También ver que es muy importante que a nuestros niños pequeños hay que aprender a conocerlos, identificar cuáles son sus mayores potencialidades en cada una de ellas, apoyarlos y sobre todo darles la estimulación adecuada. También reconozcan su inteligencia múltiple más desarrollada, que pueden tener de varias, pero tenemos una que es más predominante. Acuérdense que todo lo que te causa placer en la vida te libera dopamina. Ya sabes, con toda la actitud, nada de tóxico. Y acuérdate, déjame aquí tus comentarios. ¿Qué te parecen mis videos? ¿Te vale mi vida o qué? Escríbeme, hay maestro, hay profe, me encantó el tema. O igual también una crítica, ¿por qué no? También se vale. Escríbeme qué tipo de temas te gustaría que también aborde y nos vemos la próxima semana con otro tema de este canal. Que estés muy bien. Nos vemos. Adiós.